Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para poder introducirnos en este tema tenemos que saber lo que es la aceleración. La aceleración de un cuerpo es cuando varía su velocidad. O sea que cuando la velocidad varía en cualquiera de sus componentes, tenemos una aceleración. Hay que recordar que la velocidad es una magnitud vectorial, por lo tanto puede variar su punto de aplicación, su dirección, su sentido o su módulo o valor, que es la rapidez. Cualquiera de estos cuatro componentes que varíe va a dar lugar a una aceleración. La unidad recomendada por el Sistema Internacional para aceleración es el metro sobre el segundo cuadrado. Una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado es cuando en un segundo un móvil varía su velocidad en 1 metro sobre segundo. El movimiento rectilíneo uniformemente variado se caracteriza porque tiene una trayectoria recta, por eso es rectilíneo justamente. Su aceleración es constante, o sea que es la misma durante todo el movimiento, y la velocidad obviamente que va a ser entonces variable. Como la trayectoria es recta, nosotros en este tipo de movimiento lo que vamos a tener variado justamente para que se produzca la aceleración es el módulo o valor de la velocidad. O sea, la rapidez va a cambiar. Si aumenta durante el movimiento, va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y si por el contrario disminuye su velocidad, va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado. Las fórmulas que se van a aplicar entonces para este movimiento son, en primer lugar, la fórmula para calcular aceleración, en donde se calcula la variación de la aceleración, que sería velocidad final menos inicial. Se puede simbolizar eso también como delta V, sobre tiempo, el tiempo que tarda en cambiar esa velocidad, que también muchas veces aparece como símbolos como delta T. La segunda fórmula que podemos utilizar es la que para calcular distancias, en donde intervienen como variables la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Fíjense que es una fórmula que nos sirve para calcular distancia cuando no sabemos cuál es la velocidad final, pero sí cuál es la aceleración del cuerpo. Y por último tenemos una fórmula en la cual intervienen otras variables que serían velocidad inicial, velocidad final, aceleración, distancia, pero no aparece el tiempo. Esta fórmula es fundamental en los problemas en donde no tenemos como dato el tiempo que tarda el móvil en recorrer este movimiento. Vamos a ver algunos ejemplos. Si en dirección hacia el sur un tren viaja inicialmente a 16 metros sobre segundo y recibe una aceleración constante de 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿qué tan lejos llegará al cabo de 20 segundos? ¿Y cuál será su velocidad al final del mismo tiempo? En primer lugar, como con todos los problemas que hemos visto hasta ahora, lo que vamos a hacer es sacar los datos. Tenemos la velocidad inicial de 16 metros sobre segundos, la aceleración de 2 metros sobre segundos cuadrados, el tiempo de 20 segundos y lo que nos preguntan es cuál es la distancia, o sea, qué tan lejos va a llegar y cuál es la velocidad final de este trayecto. Tenemos que aplicar las fórmulas entonces que vimos. Lo que tenemos que hacer es buscar una fórmula que solamente tengamos una incógnita. Entonces, por ejemplo, en esta primera nosotros tenemos la aceleración, no tenemos la velocidad final, tenemos la inicial y tenemos el tiempo. Esta fórmula nos sirve entonces para calcular velocidad final. En la fórmula de abajo no tenemos distancia, tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo, tenemos la aceleración, por lo cual esta nos va a servir para calcular distancia. Esta fórmula en este problema no la vamos a utilizar porque no tenemos ni la velocidad final ni la distancia.
por lo cual si usaríamos esta fórmula tendríamos dos incógnitas. Entonces, vamos a comenzar calculando la distancia, que es la primera pregunta, con la fórmula de distancia, dijimos. Sustituimos con los datos todos los valores. Entonces nos queda que distancia es igual a 16 metros sobre segundo por 20 segundos, en donde se nos va a simplificar la unidad segundos, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fíjense que ese cuadrado está sobre el número y la unidad, sobre el 20 y sobre segundos. Vamos resolviendo. En este caso, acá resolvemos primero la multiplicación, nos da 320 metros, se nos fueron los segundos, y acá elevamos el 20, nos da 400 segundos, y multiplicamos un medio por 2 que nos dio 1. El segundo cuadrado se me va con el segundo que también fue elevado, y esta multiplicación nos va a dar 400. Entonces, una vez que tenemos esto, resolvemos la suma y nos da que la distancia es de 720 metros. Segunda parte del problema, nos preguntan entonces cuál es la velocidad. Entonces vamos a aplicar las fórmulas del principio que dijimos de aceleración, en donde tenemos tres datos y nos falta solo la velocidad final. Vamos a ir despejando, aplicamos entonces la aceleración, velocidad inicial y tiempo, reemplazamos en la fórmula. Lo primero que vamos a hacer es pasar el 20 segundos que está dividiendo, multiplicando. Simplificamos las unidades, acá tenemos segundo cuadrado dividido por segundo. Como acá está esto dividido, se va a anular uno de los dos segundos con este. Entonces el resultado nos va a dar 40 metros sobre segundos. Pasamos el 16 metros sobre segundo que estaba restando, sumando. Sumamos esto y nos va a dar entonces que la velocidad final es de 56 metros sobre segundos.